Iglesia, un feliz domingo. Hoy nos encontramos nuevamente conectados con esta serie maravillosa. Un fuerte abrazo de cariño y quiero invitarles a que empecemos ahí en nuestro chat a conectarnos, a mandar caritas, a mandar corazoncitos, a que podamos hoy conectarnos como iglesia, que todos estemos ahí unidos como Dios quiere que estemos, unidos como familia. Y qué rico poder hoy continuar. Dios me ha dado el privilegio de continuar con esta preciosa serie de la fe. Y si hablamos de la fe, este es el lenguaje de Dios. Dios desea que nosotros seamos una iglesia de fe. Una iglesia donde podamos ver cada día los milagros de Dios, el poder de Dios sobrenatural en todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si usted está enfermo, si está enferma, qué bueno poder experimentar sanidad y esto nos va a nosotros cada día enamorar más de Dios. Por eso, si hablamos de un lenguaje de fe, ese es el lenguaje de la iglesia, el lenguaje de Dios, porque Dios quiere así. Dios quiere que nosotros experimentemos día a día la fe, que se convierta en un estilo de vida. Bueno, hoy vamos a hablar... continuando con la serie, nuestro título se llama La fe de un homicida. Bueno, usted se preguntará, ¿la fe de un homicida? ¿Y esto en qué me conecta? Pero le quiero decir que esto nos conecta en todo. En el desarrollo de nuestro mensaje nos vamos a poder dar cuenta que este mensaje es espectacular y quiero invitarle a que lo abracemos desde ya, que dispongamos nuestro corazón, a que le pidamos al Espíritu Santo que tome nuestras vidas y que este mensaje sea revelacional para llevarlo a práctica y podamos agradar el corazón de Dios, porque Dios desea hombres y mujeres de fe. Bueno, quiero invitarles entonces a que vayamos al Éxodo capítulo 2 del 1 al 10. Y cuando hablamos del Éxodo, el Éxodo comienza con el nacimiento de Moisés. Repito, Éxodo 2 del 1 al 10. Aquí comienza el nacimiento de Moisés. ¿Cómo nace Moisés? Moisés nace en unas características donde el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se encontraba esclavo, ya que el faraón actual no era el mismo de la historia de José. Recordemos que la historia de José fue una historia para el pueblo hebreo, una historia gloriosa. Este faraón ya había fallecido. Entonces el faraón actual, ¿qué hace? Decide tomar a este pueblo, se le olvida todo lo que el pueblo de Israel significó para ellos y se olvida de todo esto y toma al pueblo hebreo como esclavo. Aparte de esto, ¿qué hace el faraón? El faraón lo que hace es determinar matar a todos los niños que van naciendo porque para él se han convertido en una nación peligrosa. Y ahí nace Moisés en estas características. ¿Sus padres qué hacen? Sus padres deciden guardar la vida de Moisés por un tiempo, pero no lo pueden hacer. Entonces aquí empieza la película fabulosa del propósito y de la vida de Moisés. ¿Y qué hacen los padres? El padre lo meten en una canasta y forman como una especie de barquilla y deciden mandarlo por el río para que allí donde estaba la hija del faraón y sus doncellas lo vieran. Y así fue, así sucedió. Este niño fue tan hermoso que las doncellas lo vieron y se lo llevaron a la hija del faraón y la hija del faraón se enamoró de él y decidió adoptarlo como su hijo. Mira, esto es increíble, el propósito de Dios es increíble, este es el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué sucede? Un edicto, aquel que determina el edicto que es el faraón, este mismo decide adoptarlo y permite que este niño crezca en sus palacios. Y esto es increíble porque es el propósito de Dios, a pesar de que él había mandado matar a todos los niños. Y así es Dios cuando tiene propósito con cada uno de nosotros. ¿Qué hace Dios? Permite que el niño en sus primeros años fue criado por su mamá directamente hasta que tuviera una edad, su mamá biológica, hasta que tuviera una edad ya grandecito y ahí continuara directamente con todo el crecimiento y con toda la educación de los egipcios. Y ahí cuando vemos el Éxodo 2 del 1 al 10,
Entonces vemos narrado cómo fue la historia de todo el nacimiento y el crecimiento de Moisés. Y ahí también podemos ver algo supremamente extraordinario. Y es que Moisés, después ya de tener más o menos unos 40 años, en la Biblia nos narra que él decide ir a estar en los asuntos del faraón y ve al pueblo hebreo cómo es maltratado por los egipcios. ¿Y él qué hace? En su celo y en su ira determina hacer algo para liberarlo de todo lo que veía y decide, mira para todos lados que no lo viera nadie y decide matar al egipcio y enterrarlo en la arena. Aquí ya empezamos a ver el título de nuestro mensaje. Moisés se convierte en un homicida. Y entonces él cree que todo quedó así de esta manera. Más adelante nos narra la Biblia de que él ve a sus hermanos, a dos hermanos peleando, y entonces le llama la atención y le dice, ¿por qué maltratas a tu hermano? Y este le dice, ¿quién te puso a ti por príncipe de nosotros? Y le hace el reclamo y también le dice, ¿acaso me vas a matar como mataste al egipcio? ¡Wow! Entonces Moisés se da cuenta de que su secreto, su pecado ha sido revelado y entonces decide huir ya de ahí, de Egipto, y decide huir al desierto. Entonces aquí Moisés se convierte en un homicida y huye. Y este hombre, ¿cómo sale de ahí? Porque el pecado hace eso. Y yo quiero que nos vayamos identificando qué es lo que hace el pecado. Porque cuando hablamos de un homicida, yo quiero que lo relacionemos con el pecado. El pecado hace que él huya de ese lugar para esquivar, porque el pecado lo que hace es hundirnos, nos señala, nos sentimos condenados, y él al sentirse de esta manera huye de este lugar y se introduce en el desierto. Eso es lo que generalmente hace el pecado, nos aparta. Si vamos al Génesis para tener una relación con respecto y comprender ese momento de Moisés, ¿qué hace? Cuando hablamos del Génesis, Adán y Eva cuando pecaron, lo primero que hace Adán es esconderse de la presencia de Dios por causa del pecado que él causó en ese momento. Es lo mismo que sucede con el pecado. Y ese pecado nos puede llevar a nosotros a ensimismarnos, a meternos en una cueva, a lanzarnos en un desierto, a desaparecernos del mundo porque el pecado nos acusa. Y esto fue lo que hizo Moisés. Moisés se va en ese sentimiento y huye, y allí determina varios años de su vida, que fueron aproximadamente 40 años que vivió en el desierto. Allí tuvo familia, pero allí empezó una nueva etapa de Moisés. Y aquí nace una pregunta que me parece extraordinaria. ¿Por qué Dios no envió a Moisés inmediatamente después de haber salido de Egipto? ¿Por qué no lo mandó a liberar a su pueblo? Y esperó 40 años en el desierto para enviarlo. Esto tiene que ver directamente, ¿cierto? Con el primer punto que vamos a ver hoy, cómo Dios implementó a este homicida, a Moisés, en la fe. Y el primer punto tiene que ver con formar el corazón de Moisés. ¿Qué sucede allí? Moisés, a pesar de cumplir unas características humanas, porque ¿quién era Moisés? Moisés fue criado con el faraón, con la cultura egipcia. Y si hablamos de un liderazgo humano, ¿qué puede suceder allí? Él cumplía las características para liderar a este pueblo. Pero ojo, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, y el corazón de Moisés no se alineaba con el propósito de Dios, que era un propósito de fe, de hechos de fe. Moisés había sido criado en una cultura de egocentrismo, en una cultura donde él era el todo porque era el nieto del faraón. Y eso no cumplía con las características del plan, del propósito de Dios para llevarlo, a sacarlo de allí, a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba Dios? Formar el corazón de Moisés. Esos 40 años en el desierto, lo que hicieron fue formar el corazón de Moisés. Ese es nuestro primer punto. Entonces, para los que estamos anotando, bueno, y quiero invitarles a aprovechar de una vez para que usted saque su Biblia,
para que saque su agenda, para que saque su esfero y empiece a anotar, a hacerle el seguimiento, porque algo estoy seguro de que Dios le está hablando a su corazón, nos está hablando hoy porque Dios quiere implementarnos en la fe como lo hizo con este hombre. Y muchos podemos estar en este momento, hasta este punto, pensando cuánta culpa hay en nosotros por aquellos pecados pasados. Porque la ley, ¿qué hace? La ley nos juzga, la ley nos señala. Y Moisés en estos 40 años tuvo experiencias. Y vamos a mirar, porque la Biblia nos ayuda ya a determinar cómo era el corazón de Moisés. Quiero que vayamos un momento a Jeremías capítulo 17:9. ¿Cómo era el corazón de Moisés cuando salió de Egipto? Por eso Dios no lo llevó inmediatamente a hacer esa labor de fe, porque el corazón de Moisés no estaba alineado con el propósito de Dios. Jeremías 17:9. Mire lo que nos dice, esto es extraordinario. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando entendemos que el corazón es engañoso, ¿por qué? Porque Moisés confiaba en su fuerza, confiaba en lo que creía, tanto así que confió que podía sacar al pueblo de Israel, liberar a su pueblo en su estilo, y lo que hace es matar al egipcio. Esa no era la forma de Dios. Engañoso es el corazón. Quiero traerle un ejemplo que nos va a ayudar, para que nos ayude a entender un poco más este primer punto. Cuando hablamos nosotros de una relación para llevarla al matrimonio, la mayoría de nosotros estamos convencidos, hay convicción en nuestra vida de que la persona con la que nos vamos a casar la amamos. Hay certeza, hay convicción. Y si nos preguntan, bueno, ¿por qué se va a casar? Por esto, y hay una certeza. Pero vaya sorpresa que después de un poco tiempo o un largo tiempo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Estos que hablaron, estos que dijeron que tenían certeza de amar a su pareja, ¿qué sucedió? Dejaron a su esposa, le fueron infieles o viceversa. Y entonces la pregunta es, ¿luego no le amaba? ¿Luego no había certeza? ¿Luego no había convicción? ¿Qué quiere decir? Que engañoso es el corazón. ¿Y quién conoce el corazón si no es Dios? Por lo tanto, si usted y yo podemos ir asimilando el mensaje, entonces vamos a mirar para qué Dios necesitaba el corazón de Moisés. Necesitaba que Dios le entregara el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce el corazón. Vamos a mirar un poco más con respecto al corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando hay un corazón así? Porque aquí viene algo interesante. A nosotros nos enseñaron a ocultar lo que hay en el corazón, y aún queremos vivir propósitos de Dios, pero con el corazón así. Entonces Dios dice, como dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para hacer lo que nos dice este versículo en Ezequiel capítulo 36, 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Miren lo que nos dice. Ya todo lo tenemos ahí. Bueno, ya le vamos a seguir entonces con este versículo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Cómo estaba el corazón de Moisés? Un corazón de piedra. ¿Cuándo se convierte en un corazón de piedra? Ojo, Moisés fue retirado de sus padres, fue separado de sus papás. O sea, toda la paternidad que Dios tenía para Moisés a través de sus padres fue separado por causa de la situación que hablamos. Entonces, ¿cómo venía Moisés? Venía con la necesidad de orfandad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede allí? Allí Moisés viene con eso, y tras del hecho viene con una culpa de haber matado al egipcio. ¿Y qué hace esto? Esto convierte el corazón en un corazón ¿de qué? En un corazón de piedra. Las circunstancias que vivimos usted y yo hacen que se vayan formando caparazones en el corazón
El pecado hace que nos separemos de Dios y se van formando caparazones, hasta formar una cubierta que no nos permite experimentar las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. El perdón de Dios. Entonces, ¿qué sucede con Moisés? Moisés se encontraba así. ¿Qué dice Dios que quiere hacer con ese corazón? Dice, lo convertiré en un corazón ¿de qué? En un corazón de carne. Y cambiaré su espíritu, renovar el espíritu. Cuando hablamos de cambiar el corazón en un corazón de carne, es en un corazón sensible, en un corazón que experimente amor, en un corazón que experimente vida, que experimente la gloria de Dios. Moisés hasta ese momento no lo podía hacer por las circunstancias de su vida. Y así nos puede pasar a nosotros. Las circunstancias nos llevan a nosotros a ser insensibles, a ocultarnos de la verdad, a ocultarnos de la familia, a ocultarnos de todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto que tiene Dios con nosotros. Y entonces, ¿qué papá, y en este caso del papá Dios que tenemos, cuando ve a su hijo en unas características como esas, entonces lo primero que hace es prepararle su corazón para lo que vamos a ver en lo siguiente? Entonces, el desierto de Moisés se convierte en un corazón necesitado, en un corazón que es pobre, y hablando ya de pobre en espíritu, así ya vemos a Moisés pobre en espíritu. Cuando vamos a la Biblia, vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 3. Este primer punto es supremamente importante para que nosotros lo vayamos aplicando. Mateo capítulo 5 versículo 3. Ese es el mensaje de las bienaventuranzas. Nos dice así la escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto no tiene que ver con una pobreza física, no. Bienaventurado es aquel que es pobre en espíritu, o sea, aquel que reconoce que necesita de Dios, que necesita la ayuda de Dios. Es aquel que entiende que en sus fuerzas ya no puede hacer nada. Es aquel que puede reconocer que tiene un corazón lastimado. Y esa es la puerta para que Dios pueda convertir este corazón. Mira, nosotros la sociedad nos enseñó a ponernos máscaras. Y a no mostrar nuestra debilidad, a no mostrarnos en nuestro dolor, porque la sociedad nos dice que nos va a lastimar. Pero qué bueno que uno pueda tener la oportunidad, y esa es la oportunidad que Dios nos está dando hoy. ¿Para qué? Para que le entreguemos el corazón a Dios como está lastimado, un corazón de piedra. Si usted se levanta sin ganas de reír, si usted se levantó hoy domingo y se encuentra en una situación donde usted dice, bueno, ¿y por qué me levanté así? Yo no sé si usted se ha levantado con cara de palo y cara de puño y no sabe por qué. Y es por todo lo que tiene en su corazón. Muchas veces usted se levanta con ganas de creerle a Dios, con ganas de tener fe, pero eso que hay en su corazón no le permite experimentar ese hermoso día. Por ejemplo, hoy en la ciudad de Bogotá nos encontramos en una situación de climas bastante variable. Y muchas veces está el día soleado y ese día soleado no nos sirve. Ese día fresco tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque el corazón se encuentra en un corazón de piedra. Pero lo que nos dice la Biblia es que el bienaventurado es aquel que es pobre en espíritu, que va a Dios y le dice, Señor, así estoy yo. Lo puedo perdonar, me siento culpable, Señor, me siento señalado porque hice esto y lo otro. Usted que de pronto abandonó su hogar, usted que está viviendo situaciones donde se siente culpable, ahí es donde tiene que ir a la presencia de Dios y decirle, porque eso era lo que estaba formando Dios en el corazón de este homicida, de este hombre pecador, pero ahí Dios estaba preparando el corazón de Moisés. Impresionante. Y para terminar este punto con un versículo de apoyo, Apocalipsis 21:6. ¿Qué hace Dios? Cuando ve un corazón así, cuando ve un corazón dispuesto, cuando ve un corazón pobre, cuando ve un pobre en espíritu, mire lo que hace Dios en Apocalipsis 21:6 nos dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Esto es lo que hizo Dios a través de Jesucristo. Si yo reconozco
que estoy pobre en espíritu, que necesito a Dios, que tengo sed, Dios le da gratuitamente. Ya lo hizo con Jesús, porque todo aquel que recibe a Cristo recibe esa bendición y no va a tener sed jamás. Esto lo vemos relacionado en la historia de la mujer samaritana. Una mujer que se encontraba con un corazón herido, buscando amor, buscando aceptación, y Jesús se aparece en su camino y le ofrece esta agua de vida y le dio gratuitamente, no tuvo que hacer nada, solo dispuso su corazón, reconoció y se dio cuenta de que podía llenar su vida de ese amor sobrenatural de Cristo Jesús. Eso es, vamos acercándonos así a Dios, a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en este día. Bueno, la condición de Moisés le preparaba ya directamente para nuestro segundo aspecto de implementarlo en la fe. El primero fue, entonces, prepararle el corazón. Ya el corazón de Moisés estaba en las condiciones necesarias. Entonces, ojo, lo segundo que hace Dios es implementarlo en la fe, es Dios lo llama. Espectacular, porque aquí vamos a entender un poco más porque el corazón necesitaba estar así. Dios llama a Moisés. En el Éxodo capítulo 3, del 1 al 5, vemos que Dios llama a Moisés. Lo vamos a leer. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto es espectacular. ¿A quién llama Dios? Dios llama al que ama. Dios escoge al que ama. ¿Y para qué lo escoge? Lo escoge para revelarle su gracia, para revelarle su amor eterno. Para eso escoge Dios a Moisés, para eso me escoge Dios a mí. Pero es interesante que el corazón debe estar preparado, como lo vimos anteriormente, para que podamos asimilar y recibir lo que Dios tiene para nosotros, y es revelarnos su gracia. ¿Por qué para muchas personas la gracia no le es clara? ¿Por qué nos cuesta tanto entender de que Dios nos ama? Mire lo que hace Dios. Dios se le aparece a Moisés, lo saca de la cueva, lo saca del desierto donde se encontraba, lo saca de las características que se encontraba y lo llama. ¿Y qué hace Dios? Le dice: este lugar que estás pisando es santo. O sea, le da a entender que ese es un privilegio, porque ese lugar no lo puede tocar nadie. Recordemos que en el Antiguo Testamento nadie podía acercarse a la presencia de Dios, solamente el sacerdote. ¿Qué hace Dios? Dios no lo señala. Dios lo acepta tal como Él es. Sabiendo de que Moisés era un pecador, había acabado de matar, o bueno, acabado no, ya llevaba 40 años de haber huido, pero había matado al egipcio. Tenía un pecado encima, pero ¿sabe qué era lo que estaba pensando Dios? En el corazón de Moisés, en el amor que le tenía a su hijo, y necesitaba que ese amor Él lo experimentara. En las características de Moisés cuando salió no lo podía experimentar. Muchas veces nosotros no podemos experimentar el amor de Dios por causa de eso, del corazón. Entonces, cuando Él le habilita, ojo, le habilita su gracia, le habilita su presencia, es lo mismo que hizo Jesús. Jesús muere en la cruz, el velo se rompe y habilita a cada uno de nosotros a la presencia del Padre, porque es lo primero que usted y yo debemos experimentar de parte de Dios para implementarnos en la fe. Es experimentar el sobrenatural amor de nuestro Dios. Miren, cuando hablamos nuevamente del Génesis,
vemos a Adán y a Eva, que lo primero que hace el enemigo es llevarlo a ellos a dudar de Dios, cuando se separan de Dios. Entonces entra la duda. Después de la duda que entra, dice que entró el miedo, y el miedo es contrario a la fe, la duda es contraria a la fe. La fe es certeza en Dios y en lo que hace Dios, en el amor de Dios. El miedo cuando viene, cuando me separo de Dios, ahí Adán y Eva empezaron a experimentar miedo. Así, cuando yo estoy separado de Dios por causa de mi pecado y todo lo que yo hago, me causa miedo porque no confío en Dios. Muchas personas le tenemos miedo a Dios y lo relacionamos con situaciones difíciles de nuestra vida. Dios me está castigando. Entonces, interesante ver eso. Porque cuando nos sentimos amados, vamos a experimentar fe y se vuelve un estilo de vida. Miren, analicemos con la vida de Pablo. Pablo también experimentó el perdón. Y Pablo fue un hombre de fe. Él no pidió fe. Moisés no pidió fe. Se convirtió en un estilo de vida fruto de experimentar el amor de Dios. Y el amor de Dios lo llevó a tener fe, a vivir de fe sin darse cuenta. Porque es la fe desde la base del amor. La persona que experimenta amor, experimenta fe. Porque la fe es seguridad en el papá que nos ama. Es experimentar que Él está ahí con nosotros, que nos perdona, que nos acepta tal como somos. Esto es extraordinario, que me acepta tal como soy. Y ahí es donde podemos empezar a experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Iglesia, esto es extraordinario, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios fe y nos aprendemos versículos. Pero qué bueno que como hacía el salmista, hay un versículo que el salmista Dios le permitió escribir, y es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Increíble, porque cuando yo más experimento el amor de Dios, más fácil me va a llevar a mí a vivir de fe. Vamos a leer este versículo. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Para los que están ahí con su Biblia, los que están anotando. Primera de Juan 4:18. Miren que esto es extraordinario para complementar esto. Dice, nos habla de ser perfeccionados en el amor. Vamos a leerlo. Uno de los últimos libritos de la Biblia. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando hablamos de temor, cuando hablamos de miedo, es contrario a la fe. Porque el que tiene fe cree, porque el que tiene fe no teme. Entonces, si yo temo, si yo no tengo fe, si yo tengo miedo, quiere decir que necesito ser perfeccionado en el amor de Dios. O sea, experimentar el amor sobrenatural de nuestro Dios. Increíble, y esto sucede en el hijo pródigo. Miren lo tremendo en el hijo pródigo. ¿Qué hace este hijo? Quiere hacer su estilo de vida. Él reconoce que eso es pecado lo que él hizo. Pero mire lo increíble que hace el padre. Apenas lo ve, dice que se lanza y lo abraza. No lo señala, no le reclama, no le dice nada, sino que lo abraza y le hace experimentar su perdón. Le quita las cargas que él traía a causa de lo que había hecho y experimenta ese amor sobrenatural de su papá. Porque eso es lo que necesitamos experimentar para poder ser implementados en la fe. Bueno, entonces, mirando desde ese punto de vista, entonces lo segundo que tenemos que hacer para ser implementados en la fe es que necesitamos entender y que Dios se revele a nuestras vidas en la gracia.
Entonces ahí seguiríamos con el tercer aspecto. ¿Qué es lo que hace Dios en Éxodo capítulo 3? Versículos del 6 en adelante. ¿Qué hace Dios para implementar a Moisés en la fe? Dios le revela su deidad. Ahí aparece el yo soy. Vamos a leerlo, por favor. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le revela su deidad, el yo soy, el todopoderoso de Israel. Él necesitaba que en su corazón fuera claro y le fuera revelado quién era Dios en su poder. Ojo, es muy importante que yo entienda el amor de Dios y me sienta perdonado, me sienta aceptado y experimente el amor de Dios, pero para el propósito que Dios lo tenía, que era ir a enfrentar al faraón. Ojo, solo. ¿A quién le cabe en la cabeza de ir a enviar a un hombre solo a enfrentar al faraón? Y si hay alguien que sabía quién era el faraón, era Moisés. Porque Moisés había vivido ahí, él sabía el peso del faraón para la sociedad. Entonces, ¿qué genera eso? Eso va a generar miedo, va a generar y va a revolcar todo lo que había en el corazón de Moisés. Pero tremendo, porque Dios le revela, le prepara el corazón, Dios le revela su gracia y ahí lo va implementando y le revela su deidad, el yo soy, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Qué interesante es que nosotros podamos entender cuando tenemos circunstancias difíciles, que Dios se nos revele a nosotros en su deidad, el yo soy, que por encima no hay nada. Todo lo puede Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y si se trata de esas circunstancias difíciles, por ejemplo, si usted está viviendo una enfermedad, podemos preguntarnos, o que nos preguntes, ¿Dios, sientes que Dios te ama? Y es probable que digamos que sí, pero a veces no es claro que podamos entender de que Dios tiene el poder para sanarnos de esa enfermedad y que eso ya lo hizo a través de Jesucristo. Cuando muere en la cruz y todas las enfermedades fueron llevadas en la cruz, y entonces ya sé que ese poder está ahí porque me es revelacional en lo profundo de mi corazón. Y ahí es donde Moisés sigue experimentando todo lo que necesita para ir ya a cumplir el propósito de Dios. Porque era necesario experimentar primero esto. Cuando nosotros hablamos de ir a tener hechos de fe, muchas veces estos dos puntos son los que nos hacen a nosotros el quiebre. Porque dudamos del amor de Dios. No sé si a usted le ha pasado, me ha pasado a mí. Muchas veces cuando estoy orando, entonces estoy orando por algo, inmediatamente el enemigo ¿qué hace? Me mete culpa por algo que yo hice. Y entonces lo primero que me dice, no será, lo primero que dice es por causa de que, ¿qué? De que usted la embarró. Y muchas veces cuando tenemos algo que ya se sale de las manos, porque de eso se trata, entonces decimos, ¿será que sí Dios puede hacerlo? Y hay algo sencillo para darnos cuenta si es así. Es que nos preocupamos, es que nos afanamos, y es que empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas y empezamos a tener el control de lo que estamos esperando. Por ejemplo, en el caso de los hijos. El caso de los hijos. Es increíble cuando los hijos empiezan a tener, digamos, reacciones que no van de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros lo que hacemos es querer tener el control. Y al querer tener el control, entonces empezamos a hacer cosas que no son buenas. Por ejemplo, ahí es donde empieza el papá en su afán, en su impotencia, a pelear con su hijo. Porque de alguna forma tiene que hacer algo. ¿Pero es por qué? Porque no ha experimentado. Mire, yo le quiero decir una cosa. Yo conocí una persona, una mujer cristiana, que vio que su hija estaba teniendo reacciones así. ¿Sabe qué hacía? La cacheteaba, acabando de hundirle más, acabando de herir su corazón.
Y ella era cristiana, pero ¿qué es lo que sucedía? Ella no estaba experimentando que Dios le revelara la deidad, el amor de Dios, porque Dios no cachetea a nadie. Cuando se experimenta el amor de Dios, uno da de ese mismo amor. Entonces ya entiende al Hijo y lo que hace es, bueno, Señor, si tú eres el gran yo soy, mi gran yo soy, tú tienes el poder para que mi hijo cambie. Y en esa está mi confianza y en eso está mi descanso. Y ahí entonces voy a experimentar el poder de Dios. Voy a experimentar el amor de Dios y voy a experimentar los hechos de fe que Dios quiere que tengamos como iglesia. Vamos entonces, para ir terminando con el mensaje, ¿qué hace Dios en el versículo 7 en adelante? ¿Qué hace Dios? Dios le revela a Moisés, o Dios le cuenta su propósito, le muestra el propósito, pero antes le permite experimentar y lo acondiciona para lograr el propósito que Dios tenía con él. En el versículo 6, el versículo 7 nos dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le da propósito en el plan que tiene, una tierra que fluye leche y miel. Y le comenta lo que va a hacer y lo incluye en ese propósito. Muchas veces nosotros no podemos entender el propósito de Dios porque es un propósito de fe, un propósito de milagros, cuando no entendemos los primeros puntos, cuando no somos implementados en los primeros puntos que vimos, que fue el corazón, ya un corazón sano, después se nos revela la gracia y ahí sí podemos ir a ejecutar el plan de Dios. Ahí sí Moisés ya podía ejecutar, porque el plan que tenía Dios no era él el que iba a hacer las cosas, era Dios. Era Dios el que iba a actuar. Y si tenía un corazón, como cuando salió de Egipto, lo que iba a hacer Moisés era hacer su voluntad, tratar de hacer su propia guerra, tratar de hacer las cosas que él quería. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, cuando Dios tiene un plan, no lo entendemos, no entendemos el propósito de Dios. Entonces, aquí viene ya la culminación del mensaje, y es que Moisés, vemos la lucha de Moisés entre asimilar lo que Dios le estaba dando, lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nos cuesta asimilar todo lo que Dios ha hecho durante este tiempo. Miren, les quiero decir una cosa. Yo por muchos tiempos pensé que años de mi vida habían sido perdidos. Yo muchas veces pensé que lo que había sucedido conmigo habían sido perdidos. ¿Por qué? Porque veía que no avanzaba. Pero yo vine entendiendo de que primero necesito experimentar todo lo que Moisés experimentó. Y por eso muchas veces uno le hace el quite a Dios en el propósito que Él tiene para nosotros. Porque no entendemos, porque el corazón no lo entiende así. Pero hoy ya puedo entender que yo no he perdido, o sea, todo está en el propósito de Dios, porque ha venido preparándome, ha venido para que ahora sí ya pueda ir a ejecutar el plan de Dios. Y el plan de Dios, ¿en dónde está? Con los hijos, con la familia, con todo lo que se relaciona, ¿cierto? Pero miren la lucha. Moisés, ¿qué le dice en el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso es lo que sucede. ¿Quién soy yo? O sea, muestra su debilidad, muestra todo lo que él es, ¿cierto? Y empieza a sacarle excusas a Dios. Pero lo bonito de todo esto es lo que le responde Dios. Dios le dice:
Ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado. Ahí lo que le está diciendo es que no es usted el que va a hacer las cosas. Soy yo el que voy a hacer las cosas. No es en su capacidad, es en mi poder. Y aplique esto a su vida. Por ejemplo, cuando hablamos de perdonar, ¿cuántas veces usted no ha querido perdonar? Pero siempre es que, todas las excusas que usted quiera. Y ya Jesús perdonó, ya Jesús nos perdonó. Y entonces es que las excusas. Pero aquí le dices, es en su capacidad. Cuando el Señor Jesús le pregunta cuántas veces debo perdonar, Él le dice 70 veces 7. Yo lo veo desde el punto de vista así. Me gusta pensar que ese número es imposible. O sea, le dijo Jesús, esto es imposible perdonar en sus fuerzas. Nadie puede perdonar en sus fuerzas. Y mucho menos con el corazón, con un corazón de piedra. Entonces es en mi capacidad, y ahí es cuando empezamos a perdonar sin darnos cuenta y el corazón se empieza a sanar y vamos perdonando porque es en la capacidad de Dios. Para finalizar, vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Dice su palabra: bástate mi gracia. Este está en la PDT. No, mentiras, está en la Reina Valera. Perdón. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ojo, contrario a lo que dice el mundo. Entre más yo me considere débil, más el poder de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Tiene una circunstancia difícil? ¿Qué es lo que hace Dios? Pues en esa circunstancia difícil, cuando yo le digo, yo no puedo, cuando yo le entrego mi corazón y le digo, Señor, yo no puedo, entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque ahí es donde se perfecciona Dios. Lo que usted tenga el control y en lo que yo tenga el control, Dios no puede hacer. Y eso es lo que nos ha enseñado la ley, lo que nos ha enseñado el mundo. Nos ha enseñado a tener el control de todo. Y aquí es donde nosotros le podemos decir a Dios, gracias porque me siento débil, gracias porque no soy capaz, gracias porque esto y lo otro, pero en Cristo todo lo puedo, que me fortalece, pero en Cristo todo. Y ahí es donde Dios empieza a orar. Y esto fue lo que hizo Dios con Moisés. Cuando Moisés ya no era nada de lo que había salido, ya no había ego, ya no había nada, entonces Dios empezó a ejecutar el plan con Moisés. Y ahí vamos a seguir viendo la historia de cómo Moisés saca al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud. Y empieza a suceder hechos sobrenaturales. Eso es lo que estamos llamados nosotros, iglesia. ¿Llamados a qué? A ser implementados en la fe, que se convierta en un estilo de vida. Pero es interesante que comprendamos y sea revelacional estos puntos que vimos hoy. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas y en el poder del Dios de los cielos, el poderoso de Israel, el poderoso de nuestras vidas, para que logremos tener un estilo de vida de fe. Bueno, iglesia, amén. Quiero invitarles entonces a que oremos. Amado Dios, en este día maravilloso de domingo, este día de conexión, queremos darte gracias, mi amado Padre, porque nos das la oportunidad de poder ser implementados en la fe. Gracias, Dios, porque así como este hombre, que fue un homicida, un hombre que desde el punto de vista no podría llegar a tener fe y mucho menos hechos de fe.
ya que se encontraba en una circunstancia no apta para lograr ser ese hombre que su vida fuera envuelta en hechos de fe. Gracias porque hoy podemos entender, Señor, que como Moisés fue implementado, así nosotros necesitamos ser implementados a través de poder experimentar en lo más profundo de nuestro corazón ese perdón. Así como lo experimentó Moisés. Ya que Moisés se encontraba con un corazón totalmente convertido en un corazón de piedra. ¿Cuántos de nosotros hoy, Señor, hemos experimentado dureza en nuestro corazón? Y muchas veces, aún estando en las circunstancias de estar en lo más profundo, Señor, donde ya no hay nada que hacer, aún así mismo, Señor, cuando tú te revelas a nosotros, cuando quieres mostrar ese amor, no lo aceptamos, porque nuestro corazón está tan herido, un corazón tan lleno de culpa, de ira, de resentimientos, de amargura, que en el momento en que tú quieres hablarnos y manifestar tu presencia, no nos es claro en nuestras vidas. Usted que de pronto me está escuchando este mensaje por primera vez, o aún los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, ¿cuántas veces Dios ha querido revelarnos su gracia? Pero ese corazón ha venido lastimado por mucho tiempo. Y si sentimos ese peso del pecado, porque viene condenación a nuestras vidas, porque viene señalamiento a nuestras vidas, y no nos deja avanzar en el propósito de Dios, sino que nos quedamos estancados en el desierto. Moisés llevaba 40 años allí. ¿Cuántos años podemos estar llevando nosotros por causa de la culpa, por causa de sentirnos condenados, señalados y estando estancados en ese propósito eterno, glorioso de nuestro Dios, de manifestar su gloria en hechos de fe, de milagros, de prodigios, de señales? Y qué bueno que el primer milagro que hoy experimentemos sea el milagro de cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne y renovar el espíritu en un espíritu vivo, porque ese es el primer milagro que hace Dios en nuestras vidas. Para eso pide, entrégale tu corazón hoy a Dios, díselo: Señor, mi corazón está así por esto y por lo otro, porque me han herido, porque me han maltratado. Su experiencia, cuéntesela a Dios. Y deje que Dios hoy tome ese corazón como está. Muchas veces nos han enseñado que para llegar a Dios hay que tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón así voy a acercarme. Todo lo contrario. Muestra tu corazón tal como eres, porque Dios te lo conoce y necesita cambiarlo porque te ama, porque necesita sacarte de esa situación que estás viviendo y cambiar tu lamento en baile y tus tristezas en alegría. Eso es lo que hace Dios con ese corazón así. Hoy vamos a presentarlo destrozado, un corazón vuelto nada, no importa, mostrémoselo así como está, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Dios, porque a través de tener ese corazón vamos a poder experimentar tu gracia. Dile: Señor, yo quiero experimentar tu gracia. Yo hoy entiendo que tú me aceptas tal como soy y no como debería ser. Hoy tú me aceptas independiente de lo que haya hecho, Señor. Hoy me siento tu abrazo. Dígale: Señor, yo quiero experimentar tu amor, porque si experimento tu amor seré un hombre y una mujer de fe. Y se convertirá en mí un estilo de vida. Ya no tengo que pujar para ver milagros, sino que voy a experimentar ese amor sobrenatural. Y voy a poder hablar y dar ese amor. Y voy a ser una mujer y un hombre de fe. Señor, yo quiero experimentar. Yo ya sé, hoy experimente que tú no me señalas, que tú quitas la culpa de mí, Señor, porque tú lo hiciste a través de la cruz. Me perdonaste, me libraste. Ya no soy condenado, soy libre. Y hoy quiero invitarle a que este proceso, a través de oración, le permita hoy experimentar una sanidad allá en su casa. Porque cuando experimentas el amor de Dios, vas a experimentar sanidad. Porque eso es lo que Dios quiere, que experimente sanidad. En lo físico, en el corazón. Si experimentas el amor de Dios, vas a experimentar milagros sobrenaturales. Ese milagro que estás esperando, lo vas a experimentar, lo vas a ver cuando experimentes el amor de Papá Dios. Experimentes la paternidad, el abrazo de Dios.
Y ahí sí, vamos a poder decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí, Señor. Gracias porque me implementas con mis hijos. Hoy me implementas porque ya tengo claro que el propósito con mis hijos está en tus manos. Y ahora soy instrumento útil de amor para ayudar. Instrumento útil para entender, para comprender, Señor, para ser, papá Dios, de ayuda a mis hijos. Porque el poder es tuyo. Y ya sé que nada es imposible para ti, Señor. Mi propósito va a ser claro y nadie me va a arrebatar ese propósito porque tú tienes el control de él, Señor. Gracias, papá Dios. Gracias, Señor, porque hoy está sobrando sanidad en aquellos corazones. Está sobrando milagros sobrenaturales. Hoy hay sanidad en lo físico. Vamos, declare sanidad sobre su cuerpo. Aleje de su vida la duda, aleje de su vida el rechazo, aleje de su vida, reprenda, anule todo espíritu de rechazo, anule todo espíritu que le condena, espíritu de condenación de mi vida, lo anulo en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que el amor de Cristo está sobre mi vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en aquel crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de Dios es que le conozcamos, que le entendamos, que disfrutemos de Él, que nos deleitemos en Él, y todo va a venir por añadidura y se va a convertir en un estilo de vida, la fe. Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús te hemos orado para la gloria y exaltación de tu nombre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Bueno, y quiero invitarles para que usted que ha dispuesto su corazón para sembrar con esta iglesia, con el propósito que Dios tiene con la iglesia de extender el reino de los cielos. Quiero invitarle entonces a que hagamos una oración por sus finanzas, por su ofrenda, por su diezmo. Amado Dios, quiero darte gracias por cada persona que hoy ha dispuesto en su corazón el dar para tu causa, el sembrar para el reino de los cielos, Señor. Yo te pido, Padre amado, que cada día tú extiendas tu mano poderosa, que tengas cielos abiertos para bendecirles a cada uno de ellos en su trabajo, en todo lo que emprendan, que bendiga su entrada y su salida, Señor. Y gracias, papá Dios, porque nos permites sembrar, nos permites ofrendar, nos permites diezmar, porque es para la gloria y exaltación de tu nombre. Señor, bendecimos la iglesia, bendecimos las finanzas, bendecimos los trabajos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, deseándoles un feliz resto de día, y no olvidemos que seguimos con esta serie maravillosa de la fe, y para que cada día podamos ver esos milagros sobrenaturales. Entonces, deseándoles un feliz resto de día. Bendiciones. Chao, chao.